Hare Krishna, buen día. Continuamos con la lectura del libro Conexión Espiritual y hoy nos toca el capítulo 4. Upamanyu, llamó Daumya. Sí, Gurudeva, apareció Upamanyu ante el gran sabio con las palmas unidas. Daumya expresó su preocupación. Querido hijo, estoy sorprendido de ver que has engordado. Trabajas mucho durante el día, pastoreando nuestras vacas, pero en vez de adelgazar, has ganado mucho peso. ¿Cómo te mantienes? Upamanyu contestó. Gurudeva, me mantengo mendigando. ¿Qué? ¿Comes lo que mendigas? Preguntó Daumya. Sacudiendo su cabeza de lado a lado, Daumya continuó. No, Upamaño, no puedes consumir la comida recibida de mendigar sin antes ofrecerla a tu guru. El discípulo mendiga para el maestro espiritual, no para sí mismo. Como digas, Gurudeva, murmuró Upamaño con tono arrepentido y continuó con sus servicios. Pasaron unos días. Daumya pensó para sí, no le he estado proveyendo nada de comida a él, y es un mandato védico que, si el maestro espiritual no llama al discípulo para tomar prasadam, entonces el discípulo debe ayunar. Si está ayunando, ¿cómo es que sigue engordando? De nuevo, Daumya llamó a Upamanyu y le preguntó, Hijo mío, para nada has reducido tu figura, ¿cómo es que te mantienes ahora? Gurudeva, luego de darte todas mis limosnas a ti, voy a mendigar por segunda vez, contestó Upamanyu con simpleza de corazón. Esto no está bien. Está en contra del Dharma. Muchos otros sabios colectan limosnas de los jefes de familia. Si vas una segunda vez, no solo le privas a otros de su legítima parte, sino que te vuelves codicioso. De ahora en más, no lo hagas, explicó Daumya. Upamanyu no argumentó nada en respuesta. Tampoco le preguntó a su guru. Si no pido por segunda vez, ¿cómo voy a comer? Y si no como, ¿de qué manera voy a permanecer lo suficientemente saludable como para continuar mi servicio a ti? Como discípulo sumiso, no hizo más que aceptar. Un par de días más tarde, Daumya de nuevo llamó a Upamanyu y le dijo, me resulta muy sorprendente que sigas estando gordo. Debes de estar comiendo algo. ¿Qué es? Bebo la leche de las vacas que pastoreo, Gurudeva. Amorosamente, Daumya reprendió a su discípulo. Oh, hijo, no es propio de ti comportarte de ese modo. ¿No es la leche dada por las vacas propiedad de tu gurú? Más aún, tiene que ser ofrecida al Señor Supremo. No debes tomarla. Upamanyu asintió su cabeza. Estaba de acuerdo. Pasaron unos días y Upamanyu permaneció obeso. Cuando Daumya le volvió a preguntar, contestó: Maestro, lamo la espuma que sale de la boca de los terneros mientras ellos toman la leche de su madre. Daumya le instruyó que también dejara de hacer eso. De este modo, el gran sabio puso a prueba muy estrictamente la fe de su discípulo. Upamanyu, por ser sincero, aceptó tal disciplina y dijo: Está bien, Gurudeva, así será. Privado de comida, Upamanyu tuvo que soportar ataques de hambre. Un día no pudo controlarse más y en un impulso, sin pensar lo suficiente, arrancó hojas de arca, una planta venenosa del bosque, y la comió. Sin demora perdió la visión. Vagando ciegamente y esforzándose por encontrar su camino de vuelta al ashram, cayó en un pozo oscuro y profundo. En el ashram, Daumya se preocupó. Era muy tarde, se estaba haciendo de noche y Upamanyu no había regresado. Nunca había llegado tan tarde. Ansioso por la seguridad de su discípulo, Daumya no pudo descansar bien. A pesar de que era estricto con Upamanyu, le tenía cariño y era su bienqueriente. Al día siguiente, temprano en la mañana, Daumya y algunos de sus otros estudiantes fueron al bosque a buscar a su querido discípulo. Lo llamó: Upamanyu, Upamanyu, oh hijo mío, ¿dónde estás? Cuando se acercó al pozo y oyó una voz: Gurudeva, estoy aquí, me caí en este pozo. Impactado, corrió al borde del pozo y dijo: ¿Cómo te caíste allí? Upamanyu le contó lo que le había pasado y entonces dijo: Gurudeva, por favor, perdóname. He desobedecido tu instrucción y debido a eso estoy sufriendo. Todo se debe a mi error. Por favor, dime lo que tengo que hacer. Teniendo compasión con su discípulo, Daumya dijo: Hijo mío, rézale a los Yasvinish Kumaras, los médicos divinos de los semidioses.
Ellos seguramente serán capaces de devolverte la vista. Y le dio un mantra. Cuando Upamanyu cantó los mantras y ofreció plegarias al Rig Veda, ambos semidioses, sintiéndose complacidos con él, aparecieron y le ofrecieron una torta que curaría su ceguera. Upamanyu, agradecido, tomó la torta, pero no la comió. Los semidioses perplejos preguntaron: ¿por qué no la comes? Oh, ¿cómo puedo comerlo?, contestó Upamanyu. Tengo que pedirle permiso a mi gurú. Debido a que lo desobedecí, estoy en esta precaria situación, y mi servicio hacia él se vio obstaculizado. Si de nuevo lo desobedezco, le disgustaré aún más. Lo siento, no puedo comer. Para ponerlo aún más a prueba, los Ashvini Kumaras dijeron: Oh Upamanyu, oh amigo, hace muchos años, cuando tu maestro espiritual Daumya Rishi era él mismo un discípulo y vivía en el ashram de su gurú, invocó nuestra presencia por orden de su maestro espiritual, tal como tú lo hiciste. Aparecimos y le ofrecimos una torta tal como a ti. ¿Sabes, Upamanyu, qué hizo tu gurú? Comió la torta sin permiso de su maestro espiritual. Entonces, siendo un verdadero discípulo, debes hacer lo que tu gurú hizo. Come la torta y quédate tranquilo. Upamanyu unió sus manos y dijo: Mis queridos señores, muchas gracias por su amable consejo, pero no puedo comer esta torta sin primero ofrecerla a mi gurú. Puede que mi gurú haya hecho eso, pero él es mi gurú y yo no tengo derecho a medir sus actividades con la vara de mi pequeña inteligencia. Soy un discípulo y mi deber es seguir las instrucciones con sinceridad y estrictamente. Por ello, no puedo comer esta torta. Los Kumaras quedaron impresionados con la pureza de este fiel discípulo. Dijeron: Estamos complacidos con tu devoción por tu gurú, Upamanyu. Que tengas toda la buena fortuna. Y con esta frase desaparecieron de allí. De este modo, no solo Upamanyu recobró la vista, sino que también recibió las más sentidas bendiciones de su maestro espiritual por su lealtad hacia él y por pasar la difícil prueba de los Kumaras. Upamanyu fue puesto seriamente a prueba. Él pudo haber argumentado que era imposible poner en práctica las instrucciones de su gurú. Pudo haberse enojado con su gurú, pudo haber dejado el servicio a su gurú, pudo haberse vuelto escéptico sobre las intenciones de su gurú, o pudo haber incluso comenzado a dudar de la pureza de su gurú. Pudo haber hecho todo eso, pero no lo hizo. Él aceptó la estricta disciplina de su gurú y continuó sirviéndolo con sinceridad, con fe y con decisión, sin ninguna reserva. Él comprendió apropiadamente la posición del gurú, la posición del discípulo y la relación que existe entre ellos. Así, estando completamente convencido de la dedicación de Upamanyu, Daumya Rishi entrenó a su discípulo en enseñanzas más avanzadas. El maestro espiritual nos pone diferentes pruebas para mejorarnos de modo que adquiramos las cualidades necesarias para aprender lecciones más elevadas del Bhakti y así, finalmente, avanzar hacia la perfección suprema, el amor por Dios. La orden del Guru. Nirvicharan Gurur Ajna Mayakarya Mahatmanaha Srayohi Evam Bhavatyaka Mammachaiva Viveshataha. El señor Rama dijo: La orden del maestro espiritual debe ejecutarse sin dudar, porque en ella hay buenas fortunas para ambos. En particular, allí hay buena fortuna para mí. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 10.146. El Guru es el favorito a los ojos de Krishna. Por ser el emisario de Krishna, el Guru corre un tremendo riesgo cuando lleva a las almas condicionadas de vuelta al servicio de su dueño eterno, Krishna. Ya que el Guru es el portador de la divinidad que viene de Krishna, debe ser obedecido sumisa e incesantemente. Es siempre de la mayor conveniencia para el discípulo seguir las instrucciones de un Guru genuino, a pesar de que esas instrucciones puedan parecerle fáciles de poner en la práctica o no ante su pequeña inteligencia, ya que el gurú pasa de manera transparente la orden de Krishna al discípulo. Desobedecer al gurú implica desobedecer a Krishna. Cuando nos enfermamos, por lo general vamos al hospital para que nos curen. El doctor, con toda amabilidad, nos prescribe el medicamento para nuestro beneficio.
Si no lo tomamos o no seguimos la prescripción médica apropiadamente, somos nosotros los que sufrimos. Con igual criterio, si desobedecemos la instrucción del Guru, quien es un médico espiritual, somos nosotros los que no nos curaremos de la enfermedad que padecemos, la existencia material. Por ello, las instrucciones del Guru deben llevarse a cabo sin ninguna mala interpretación, duda ni adulteración. Más aún, uno debe consustanciarse de manera total con la instrucción del Guru y con la decidida inteligencia perseverar para ejecutarla. Una inteligencia decidida. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describe Vyavasya Atmika Buddhi, o la inteligencia decidida, como la llave del éxito en la vida espiritual. En el Bhagavad Gita 2.41, el Señor Krishna habla por primera vez sobre este tipo de inteligencia y dice que es posible solo para aquellos que están muy resueltos en su propósito. Para aquellos que no lo están tanto, la inteligencia tiene muchas ramas y está enfocada en perseguir muchos objetivos en la vida, en vez de tener como única meta llevar a cabo las instrucciones del maestro espiritual. La estabilidad en la determinación viene de una fe exclusivamente fija en el maestro espiritual. Estar fijo en la fe significa tener la firme convicción de que mi maestro espiritual es genuino y que él es por completo capaz de llevarme de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Cuando uno ha desarrollado una confianza tan sublime en el maestro espiritual, considerará sus instrucciones como verdades para la eternidad y las seguirá en todas las etapas de la vida. Tal convicción es la verdadera mentalidad de un discípulo agradecido y fiel que se esforzará en todas las situaciones, favorables o no, para servir al maestro espiritual y complacerlo. En la vida de su santidad Bhaktitirtha Swami Maharaj, uno puede ver con claridad tal humor de servicio, exhibido en su relación con su amado maestro espiritual, Srila Prabhupada. A final de cada día, antes de irse a dormir, él solía rezarle a Srila Prabhupada y preguntarle: ¿ha habido algo que tú hayas querido que yo hiciera hoy y que no he hecho? Y se iba a descansar con la mente por completo meditativa en el servicio a Srila Prabhupada. Recordar al devoto puro de Krishna o meditar en él purifica de la misma manera que recordar a Krishna o meditar en él. Al meditar en el maestro espiritual y en las instrucciones dadas por él, el discípulo baña su alma en las rejuvenecedoras aguas de la dicha trascendental. Por lo tanto, él siempre permanece consciente del maestro espiritual y pasa todo su tiempo organizando complejos planes para la gratificación de Krishna sin perder un solo momento en contemplar la propia gratificación de los sentidos. Las pruebas deben venir. Srila Prabhupada escribe: uno debe ser capaz de pasar las pruebas puestas por el maestro espiritual, y cuando él ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente bendice a ese discípulo con comprensión espiritual genuina. Todo discípulo es puesto a prueba y así debe ser, para reunir las cualidades que le permitan recibir la bendición, ser promovido y ser empoderado. Es el momento de llevar el conocimiento a la práctica y demostrar la efectividad del entrenamiento recibido del maestro espiritual. El momento de la prueba es el momento en que el discípulo debe ser capaz de tomar una decisión y llevarla a la práctica, basado en la fuerza de todo el conocimiento que ha recibido de las escrituras y de los acharyas. Las pruebas no tienen como propósito atemorizar, ni desalentar, ni hacernos fracasar. Por el contrario, están diseñadas para actuar como peldaños hacia los dominios más y más elevados de la conciencia devocional o conciencia de Krishna. Ellas son oportunidades para que probamos nuestro nivel de sinceridad hacia el Guru y Krishna. Habiendo pasado estas pruebas, seremos favorecidos por el maestro espiritual con comprensión por la cual podremos volver a Krishna. El mismo principio es relatado por Krishna de la siguiente forma: Tesan satata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tan yenaman upayantite. Para aquellos que son constantemente devotos a servirme con amor,
les doy la comprensión mediante la cual pueden volver a mí. Estar preparado. Por lo general, hay dos tipos de pruebas en la vida de todo estudiante: las programadas y las pruebas sorpresas. El estudiante conoce de antemano las fechas de las pruebas programadas, pero las pruebas sorpresas vienen sin previo aviso. Casi siempre, las pruebas a las que nos somete la vida son pruebas sorpresa. Es cierto que un día cada uno de nosotros tendrá que presentarse para el examen final, el examen de la muerte. Pero antes de enfrentarnos a ese examen, tendremos que dar exámenes o pruebas casi a cada momento. Lo que se requiere es que estemos adecuadamente preparados para todos esos exámenes. Un devoto progresivo no es el que hace avance a veces, sino que hace avances en cada momento de su vida devocional. Como devotos, si no pasamos por desafíos en nuestra práctica de la conciencia de Krishna, debemos entender que no estamos haciendo un avance rápido, estamos simplemente frotando en la superficie de la conciencia de Krishna. Es preciso que profundicemos y necesitamos seguir el proceso de manera adecuada. Cualquiera que así proceda se encontrará con desafíos cada día y a cada momento. Esa situación, a la vez, nos preparará para estar listos para luchar contra Maya, la energía ilusoria de Krishna, cada día. Maya está siempre presente, no algunas veces sí y otras no. Y como reconocemos su poderosa presencia y su habilidad para superarnos, debemos estar siempre alertas y preparados para enfrentarla. Por lo tanto, a veces saldremos victoriosos. Pasando las pruebas de Maya, nos volveremos fuertes y estaremos más preparados para probar la siguiente. Y de este modo nos volveremos más y más fuertes, totalmente preparados para pasar el examen de la muerte, la más grande de todas las pruebas sorpresas. Es preciso pasar los exámenes. Si en el curso de nuestra práctica de la conciencia de Krishna encontramos que un cierto desafío persiste en nuestra vida y nos forzamos a enfrentarnos con él una y otra vez, debemos tomarlo como una señal de que no hemos pasado un examen en particular. Ya que no lo hemos aprobado, sigue presentándosenos. Al no pasar un determinado examen, no podemos ser promovidos al siguiente nivel. A menudo, no nos podrá gustar tal situación, pero debemos comprender que es un indicador proveniente de poderes superiores, para que nos miremos retrospectivamente y tomemos conciencia para pasar el examen que no hemos pasado aún. Luego de aprobar el examen, se nos promueve a un nivel más elevado, donde nos aguardan pruebas más difíciles. De este modo, constantemente haremos progresos. Mientras más alto vamos, más difíciles se vuelven las pruebas. El proceso no se vuelve más y más fácil, como muchos piensan. En vez de ello, se vuelve más y más difícil. El proceso de conciencia de Krishna se compara con escalar las laderas de una montaña. Mientras la subimos, mientras más alto vamos, más difícil se vuelve. De todas formas, debemos entender que, conforme sube el escalador, su fuerza de voluntad crece en proporción, adquiere mayor confianza y se torna mejor preparado. Con el mismo criterio, cualquiera que tenga fe firme en el maestro espiritual puede continuar haciendo progresos sostenidos en el proceso de conciencia de Krishna. Saltará por sobre todos los obstáculos que se le interpongan y finalmente logrará el éxito. Deseosos de tener éxito en nuestra vida, debemos siempre recordar el mandato de las Escrituras que dice que, por la misericordia del Guru, incluso un tonto se puede volver un gran orador y hasta un cojo puede cruzar montañas. Es decir, por la misericordia del Guru, lo imposible se hace posible. Por ello, si un discípulo está preparado a conciencia por la misericordia del Guru, ese discípulo será capaz de pasar todas las pruebas, por desconcertantes que ellas sean. La prueba final. El maestro espiritual sabe que en este miserable mundo las entidades vivientes pasan por muchas pruebas en la vida y que la prueba final es la del último momento, el de la transición a la muerte. Al momento de la muerte se despliegan en nuestra mente gran parte de nuestra vida previa y a veces incluso vidas pasadas. Como resultado, hay grandes posibilidades de que la mente se confunda mucho acerca de con qué debería identificarse.
Más aún, en ese complicado momento, la mente se puede frustrar mucho o incluso enfadarse con el Señor Supremo, porque, al hacernos pasar por tales dificultades en la vida, le falta claridad para comprender su plan. Por ello, si uno no ha sido entrenado en manejarse bien con los conflictos de la vida, en ver la misericordiosa mano de Krishna en todos los tipos de situaciones, en recordar el amor de Krishna en todos los momentos, cuando llegue el momento de la muerte, la prueba más difícil de la propia vida, uno no será capaz de dirigir positivamente la propia conciencia devocional hacia Krishna. Así, no podrá alcanzar el más querido objetivo de entrar en la morada espiritual. Para ayudarnos a no perder la fortuna de regresar a Krishna, el Maestro Espiritual, con su gran misericordia, nos prepara poniéndonos diferentes pruebas. Al pasar las pruebas, un discípulo se prepara paso a paso para reunirse con su eterno y más benevolente Maestro, Krishna, en su eterna morada. Hay que asumir riesgos. Todo devoto debería, en cualquier medida, servir al Guru y a Krishna. Por esa razón, debe estar listo para correr todo tipo de riesgos necesarios. Ese es el proceso recomendado por todos los acharyas Vaishnavas. Srila Prabhupada escribe: hay muchos ejemplos en la historia de los devotos del Señor que arriesgaron su vida por propagar la conciencia de Dios. El ejemplo favorito es el Señor Jesucristo. Él fue crucificado por los no devotos, pero Él sacrificó su vida por propagar la conciencia de Dios. Y explica, además, que los devotos corren, en efecto, tales riesgos debido a que es muy difícil propagar la conciencia de Dios o la conciencia de Krishna. Para el caso, Srila Prabhupada mismo corrió innumerables riesgos. Él viajó a Estados Unidos a una edad muy avanzada y lo hizo solo. Prácticamente no tenía nada, ni dinero, ni miembros de la familia, ni amigos, ni discípulos. Además, sufrió varios ataques al corazón en ese histórico viaje. Aún así, gracias a su temple, Srila Prabhupada no renunció al compromiso que había asumido hacia la orden de su maestro espiritual y la cumplió. En el Ramayana se nos cuenta el riesgo corrido por Angada para complacer al señor Rama. Cuando Angada vio a Ravana en el campo de batalla, de inmediato saltó sobre él, furioso porque el demonio había secuestrado a Madrecita y le había causado, en consecuencia, gran dolor al señor Rama. El señor Rama comprendió amablemente a Angada y le advirtió que nunca volviera a correr tal riesgo, ya que era peligroso para su vida. Pero Angada, siendo un sirviente genuino, sin embargo, lo hizo. No había sido por una felicidad personal, sino por la felicidad del maestro. Dueño de una fe inquebrantable en la instrucción del Guru y completa confianza en la solemne promesa de que Krishna siempre protege al devoto de su devoto, todo discípulo se ve trascendentalmente inspirado a sacrificar su propia vida para asistir al maestro espiritual en su servicio al maestro espiritual de éste. Tales riesgos son recibidos de la mejor manera. Por correr riesgos tan grandes, el discípulo le prueba al mundo el nivel de convicción que tiene en la protección de Krishna y en el refugio del Guru. En su libro Saranagati, Srila Bhaktivinoda Thakur explica 6 principios de completa rendición: humildad, dedicarse a realizar el ser, aceptación de Krishna como el único mantenedor, fe en Krishna como protector, renunciación a conductas desfavorables para la devoción pura, aceptar las actividades favorables a la devoción pura. Estos principios son cualidades que se manifiestan en la vida de todo devoto practicante, de todo sadhaka, conforme avance en la conciencia de Krishna. Sin embargo, al mismo tiempo, uno tiene que desplegar un esfuerzo consciente para cultivar estas cualidades porque, en verdad, el principio es que uno tiene que ayudar al proceso de conciencia de Krishna para dicho proceso lo asista a uno. Sobre todo, al correr riesgos en el servicio de Krishna, uno desarrolla 4 cualidades: Avasya Rakshiva Krishna, Visvasya Palana, fe en Krishna como el protector. Krishna es el protector de todos, pero por algún motivo u otro hemos olvidado este precepto. Necesitamos revivir esa conciencia. Para que ello suceda,
necesitamos dejar ir nuestra mentalidad controladora. Krishna comienza a controlar personalmente nuestras vidas solo cuando lo dejamos hacerlo. De hecho, al correr riesgos, nos ponemos a nosotros en situaciones donde nos vemos forzados a abandonar todos los prometedores pero falsos refugios de este mundo, y completa y exclusivamente dependemos de la protección de Krishna. Esto nos lleva a un incremento sostenido de nuestra fe y rendición a Krishna. Es preciso seguir la instrucción tal como es. Una vez, Sripad Ramanujacharya, el principal acharya de la Sri Sampradaya, estaba en un peregrinaje con algunos de sus discípulos. Pronto llegaron a la orilla de un río, donde el Guru se sentó para honrar Bhagavad Prasada, comida santificada ofrecida al Señor. Los discípulos se sentaron cerca, esperando los remanentes de su Guru, pero esta vez su maestro espiritual no les dio ninguno de sus remanentes, sino que los arrojó al río. Un pez atrapó aquellos remanentes de Mahaprasadam y se lo tragó. Instantáneamente, el pez desarrolló una forma de 4 brazos y ascendió al mundo espiritual. Esta escena dejó maravillados a los discípulos. Su gurú les había mostrado otro milagro extraordinario. No podían parar de preguntarse cómo era posible que, a pesar de que el pez era una entidad viviente en la modalidad de la ignorancia, al tomar Mahaprasadam tan solo una vez, fue a Vaikunta. Y se seguían preguntando cómo eso era posible. Con ojos maravillados, miraron a Ramanujacharya para que les explicara qué había sucedido. A su vez, Ramanujacharya, despreocupado, afirmó: tan solo trataba de enseñarles la potencia del Mahaprasada. Al oír esta frase, los discípulos inmediatamente preguntaron: nosotros hemos tomado Mahaprasada muchas veces, y algunos de nosotros hemos sido estrictos sannyas por muchos años, pero nunca tuvimos la misma experiencia que este pez. ¿A qué se debe? Ramanujacharya explicó: eso es debido a la mentalidad que ustedes tienen. Cuando yo les doy instrucciones, ustedes no las siguen tal como son, sino que las cambian según su especulación para que encajen a su propia ignorancia. Por ello, tales milagros no suceden en su vida. Los discípulos bajaron la cabeza avergonzados. Preguntas y respuestas. 1. Supongamos que un discípulo no recibe instrucciones directas de su maestro espiritual. En ese caso, ¿qué debe hacer? Puede que recibamos o no una instrucción directa del maestro espiritual, pero todos tenemos autoridades en el templo o en el proyecto al que estamos sirviendo. Sean cuales sean las instrucciones que recibamos de esas autoridades, deben verse como las del maestro espiritual. Hacer lo mejor posible cualquier servicio que se nos asigne es nuestro servicio al maestro espiritual. Nuestra devoción a él será vista por la sinceridad con la cual hagamos el servicio que se nos ha asignado. El maestro espiritual puede instruirnos directamente o a través de nuestras autoridades. En ambos casos, las instrucciones son igualmente válidas y potentes. En la actualidad, ISKCON es una gran organización. El maestro espiritual no es siempre la autoridad a la cual se le puede prestar servicio directo. En tal situación, es mejor que el maestro espiritual le pida a sus discípulos que presten servicio en cooperación con la administración del templo local. Sensible a las necesidades de la comunidad, en tales situaciones, el maestro espiritual debe ocupar personalmente a sus discípulos en cualquier servicio solo luego de hablar con la administración de proyectos. Eso es cooperación. 2. Como usted ha dicho, a medida que pasa el tiempo, se hace más y más difícil. ¿Qué inspiración debemos mantener en nuestro corazón para continuar escalando la empinada montaña de la conciencia de Krishna? Debemos cuidar 2 cosas. Primero, debemos tratar de ser completamente libres de todo tipo de duplicidad, de hipocresía. Segundo, debemos tener un sadhana fuerte e inclaudicable. Si nos adherimos estrictamente a estos 2 principios, nunca tendremos arrepentimientos. Solo cuando nos desviamos de los principios de la conciencia de Krishna, se debilita nuestra vida espiritual, pero si permanecemos dentro del círculo de la vida devocional, siempre estaremos completamente protegidos. Por ejemplo, si un hombre que tiene una casa agradable en donde vivir prefiere quedarse fuera, sin duda será batido por los rayos del sol y por la lluvia. La casa puede darle completa protección,
pero debido a que abandona el refugio brindado por la casa, tendrá que sufrir el ataque del clima extremo. Con igual criterio, cuando damos un paso afuera de la protección conferida por el poderoso proceso del servicio devocional que se nos ha dado, Maya nos vencerá. Por ello, a pesar de que el proceso de conciencia de Krishna se vuelva más y más difícil, podemos continuar trepando más y más alto si tan solo nos quedamos dentro del proceso y sinceramente seguimos lo que se nos ha dado. Cuando el progreso es sostenido, el éxito está garantizado a su debido tiempo.